Hola hermanos, el día de hoy, 13 de octubre del 2019, es 28º domingo del tiempo ordinario. Señor Jesucristo, 6 domingos más y se nos termina este año litúrgico. O sea que hay que vivir con esperanza, con energía, con ánimo. Ya estamos por empezar el Adviento, imagínense ustedes, ya estamos por llegar al tiempo de la Navidad. Claro, si estamos prácticamente a la mitad de octubre. Recuerden que un 13 de octubre de 1917 concluyeron las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Por eso hoy estará esta práctica linda. Yo les invito y les animo, sencillamente es una sugerencia, por favor, no está mandado de Roma, no ha sido el Santo Padre el que lo ha pedido. Hoy en Roma lo que se tendrá preciosamente, la mayoría de ustedes cuando ya vea la publicación o la escuche, pues ya va a haber pasado, ¿no? Pero hoy es la canonización de 5 nuevos santos. El primero de ellos, y no lo estoy haciendo porque haya sido cardenal o obispo, para nada, es por lo que significa. Se trata del cardenal Henry Newman. Imagínense ustedes, él fue pastor anglicano y se convirtió al catolicismo a finales del siglo XIX y su influjo ha sido inmenso. Realmente era un hombre santo, era un hombre de Dios. No porque se convirtió, cuidado, era un hombre muy bueno, formado en Oxford, para que, bueno, no voy a hablar de él porque tendremos en algún momento, cuando haya la fecha de él, les voy a hablar, insisto, por las repercusiones de su conversión. Y otras 4 religiosas que serán, no me voy a poner aquí la hermana Dulce, o sea, son varias, son las otras 4, pues. Pero es una fiesta para la iglesia cada vez que se resalta que uno de sus hijos alcanzó la meta y la alcanzó muy bien, y nos sirve de modelo a todos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, pero hablo de lo que les decía antes. Hoy, a la 1 de la tarde, en cualquier latitud del mundo, se está pidiendo que hagamos el rosario, lo que se llama de mar a mar. O sea, que podamos orar en todas partes a las 13 horas, el día 13, para pedir por la paz, para pedir por el Santo Padre, para pedir por nuestra iglesia. Estamos en el mes misionero extraordinario, o sea que hay suficientes razones para orar, suficientes razones, todos la tenemos y qué mejor de la mano de nuestra Madre del Cielo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, hoy leemos, bien simpáticamente, ¿no? Como primera lectura, el segundo libro de los Reyes y como segunda lectura, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. O sea, primera lectura, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, la curación de Naamán el sirio. En aquellos días Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. ¿Qué conversión a este hombre? El general del ejército sirio, con todas las 5 estrellas. Para hablar una locura, no, pues así se presentan los generales hoy en día. Era un personaje importantísimo allá en el reino de Siria, y termina yendo a bañarse sencillamente en las aguas del río Jordán. Agradecido vuelve donde Eliseo. Qué belleza la gente agradecida, ¿no? Yo aprendí desde muy pequeño y siempre lo repito: es de bien nacido ser agradecido. Claro que sí. Naamán, que al principio estaba reticente, que no quería hacer lo que le mandaba Eliseo, al final mira la gloria de Dios, mira la obra de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida, y claro, al ver cómo la mano de Dios le toca, no solamente por la curación física, sino por la curación y la conversión del corazón. Entonces él vuelve, la lepra. Volveremos sobre eso en el Evangelio. No vamos a la segunda lectura del día de hoy. Como ya les decía, segunda carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo. Una belleza esto. Capítulo 2, por cierto. Es realmente, ya le digo, es que toda la carta realmente son una serie de consejos de Pablo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. En verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo.
Qué belleza, ¿no? La palabra de Dios no está encadenada. Presos terminan otros, encadenados terminan otros, sobre todo los que son presos de sus pasiones, los que son prisioneros de su poder, los que son prisioneros de su orgullo y de su soberbia. Eso sí, pero la palabra de Dios jamás va a estar encadenada. Y por mucho que maten, y por mucho que calumnien, y por mucho que dañen, al final la palabra de Dios prevalece siempre. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Cuando predicamos a Cristo muerto y resucitado, que es esperanza para todos, en ese momento la fuerza de la palabra de Dios vence cualquier poder de este mundo. La palabra de Dios vence cualquier poder que se mide por criterios humanos. Nada de eso sobrevive. No sobrevive ningún poder de este mundo, porque lo que sí tiene fuerza y lo que sí tiene poder es la palabra de Dios. Pablo encadenado, prisionero, y sigue siendo misionero, y sigue siendo evangelizador. Yo pensaba cuando leí este texto, cuando meditaba en el cardenal, que por cierto, ahí me comentaban, hay una intención de introducir la causa ya directamente de beatificación de él. El cardenal François Xavier Gouget Bantuan. Ay, el cardenal Bantuan. Estuvo 13 años prisionero. 13 años prisionero. Y lo mantuvieron aislado. Cuando finalmente lo pusieron ahí, creo que estuvo 6, 7 años aislado completamente. Le ponían un parlante allá que estaba bombardeándolo con propaganda comunista todo el tiempo. Y el hombre no dejó de celebrar la Santa Misa un tan solo momento, un tan solo día, con una gotita de vino en su mano y con un pedacito de pan en la mano. Ese fue su cáliz, esa fue su patena durante todos estos años. Lo soltaron, ¿saben por qué? Porque cuando ya lo cambiaron de celda y lo pusieron cerca de los guardias, de guardias que lo cuidasen, los convirtió. Entonces mejor lo corrieron, porque este hombre prisionero, pero seguía siendo un misionero de primera. La palabra de Dios no está encadenada y ojalá la entiendan aquellos que invocan a Dios, que hablan de Dios, que bendicen en el nombre de Dios, pero son prisioneros de su dinero, son prisioneros de su poder y son prisioneros de sus placeres sin reglas morales. Ojalá lo entiendan. La palabra de Dios nunca se va a callar. Callarán esas bocas, callarán esos discursos, callarán esas promesas falsas, pero la palabra de Dios nunca. El Evangelio está tomado de Lucas, acuérdense que ya hasta el final del año seguiremos leyendo a Lucas, ¿no? Por todos lados, desde el lunes a sábado y también el domingo. Bueno, capítulo 17 de San Lucas. Vean ustedes qué joya. El paralelo con lo que leímos en la primera lectura. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ay, vamos por partes. La lepra en el mundo judío no solo era una enfermedad, sino que implicaba, fíjense ustedes, la separación de la familia, la separación de la comunidad, la separación de Dios, porque la lepra era considerada uno de los mayores castigos que Dios podía imponer a una persona. Era producto de algún pecado que había cometido o el leproso o sus antepasados. Acuérdense la mentalidad del mundo judío. Por lo tanto, un leproso debía vivir fuera de la ciudad, lógico que ni se acercara al templo, lejos de la ciudad, y debía ir con una campana, sonándola todo el tiempo, y gritando: impuro, 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 para advertirle a los que estaban cerca de que iba pasando. Por eso se detienen a lo lejos. Solo que llama la atención que son 10 leprosos, uno es samaritano, los otros 9 debemos suponer que son judíos, y bueno, es interesante. Y es que los judíos y los samaritanos se odian, pero en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, en el momento de la debilidad, no hay nacionalidades. Todos somos seres humanos, la enfermedad nos une, el dolor nos une. Y entonces esto llama la atención. En el sufrimiento no hay distinciones. Y ojalá lo comprendamos, porque todos llevamos dentro de nosotros, cargando detrás del Señor Jesús una cruz. Eso nos debe unir en la solidaridad humana y en la solidaridad de la fe.
Se quedan a lo lejos, respetan a Jesús y le gritan. Fíjense, hay una confesión, hay una alabanza incluida. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Yehoshua, Dios salva, es Maestro y es compasivo. En el fondo es una alabanza. Piénsenlo, es exactamente lo mismo que ocurre en el capítulo 1, cuando se nos habla de la visitación. María que va a ver a su prima, a su prima Isabel. Isabel alzando la voz, es lo mismo. Es lo mismo, es una alabanza. Bendita tú entre lo mismo. Y luego María alza la voz, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y ustedes se fijan, en todo esto siempre resalta la misericordia de Dios. ¿Qué hace Jesús? Como es un buen judío, manda a estos leprosos que vayan a presentarse a los sacerdotes, porque la ley de Levítico mandaba eso. En el libro de Levítico está mandado. El sacerdote debía, pues, tantear a ver si era cierto que se había curado y le daba al que ya estaba curado ¿cómo le diría? Un pequeño libelo, un documento, no sé cómo llamarle, que atestiguaba que la persona estaba curada. Si esa persona estaba curada, podía reintegrarse a su familia, a la comunidad y a la vida de la gracia, a la vida de la oración de la comunidad. Así que esto es importante. Ellos cumplen. Alguno diría, bueno, pero el samaritano no estaba obligado a cumplir con la ley. No, porque es samaritano, pues. Y por eso regresa. Los otros primero fueron allá. Sí, pero es que por encima de cumplir con cualquier norma, debe estar la gratitud, debe estar el agradecimiento. Miren, una persona ingrata, una persona malagradecida, es una persona desgraciada, es decir, sin gracia. Es una persona que lo ha perdido todo. Hay gente que piensa que por su poder, por su posición, por su título, a saber por qué, pues es como que está exento de decir gracias, está exento de... No, es que aquí no hay nadie, todos deben... ¿Y cuál es el momento más importante? Por eso vino a dar gracias, a acción de gracias, lo que celebramos hoy, la Eucaristía, es la acción de gracias por excelencia. Pensaba yo en el documento, uno de los documentos más antiguos, que fíjense, es contemporáneo de los evangelios, la Didaché, la enseñanza de los apóstoles. Olvídense. Cuando uno lee el capítulo 9 y 10 de la Didaché, uno se encuentra el sacrificio que es acción de gracias, el sacrificio de la misa que es acción de gracias. Por eso yo no logro entender, y discúlpenme, no me entra en la cabeza, ya saben ustedes que mi cabeza es tan chiquitita, tan pobre, ¿verdad? Que no hay manera, que no le entra por ningún lado. Pero yo no logro entender una persona que dice ser cristiana, que dice ser católica, y que no va a la Eucaristía el domingo. O sea, explíqueme cómo hace, qué identidad tiene. Está enferma, por favor, eso es evidente, tampoco hay que ser más papistas que el Papa. Pero, hombre, la necesidad de crecer, la necesidad de agradecerle al Señor. Yo le puedo agradecer allá en mi casa. Sí puede, claro que sí. Pero resulta ser que usted, no, como dicen en mi pueblo, usted no es moto. O sea, usted no es solo, sino que tiene una comunidad, tiene una familia, porque usted no llegó a la fe solo. Nadie se salva solo y nadie se pierde solo. Tenemos que ser conscientes de eso. Y entonces la actitud de se postra en tierra. Y Jesús, claro, reclama, y bueno, no eran 10 lo que solo regresó este extranjero. Vete, tu fe te ha salvado. Es una de las pocas veces que Jesús, subiendo a Jerusalén, se detiene. Se recordarán de otra, ¿no? El ciego Bartimeo, el ciego de Jericó, otras. No voy a ponerme aquí a enumerarlas porque ya me estoy tardando bastante. ¿Qué lepra padece usted? ¿Qué enfermedad padece usted? ¿Qué pecado carga usted? Bueno, pídale al Señor que le sane, pero comience por ser agradecido. Que aún detrás de la lepra, aún detrás de la cárcel, como San Pablo, él sigue actuando. Y de repente, una enfermedad lo vuelve a uno humilde. Le hace a uno reconocer que sin Dios no vale nada. Quiero invitarles el día de hoy, una vez más, a hacer una oración de acción de gracias, que está tomada de aquella página que les digo de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, ahí en Bilbao. La verdadera joya esta oración también. Te damos gracias, Señor, porque nos curas de nuestras heridas, nos curas de las enfermedades que nos alejan de los demás, que nos hacen sentir humillados, solos en medio de la gente. Pero aunque todos nos marginaran, tú nos haces sentir libres, queridos, agradecidos, consolados. Ninguna prisión es capaz de encadenar tu amor, ningún calabozo puede oscurecer tu luz. Gracias por habernos llamado a la salvación, por haber venido a encontrarnos sin importarte nuestro origen ni nuestra condición social. Has venido a buscar a cada uno de nosotros de manera personal, de tú a tú. Gracias por este privilegio. Danos un corazón capaz de ver tu acción, que no nos dejemos llevar por la soberbia ni por la autocomplacencia, sino que siempre seamos humildes para reconocer que no somos merecedores de todo lo que haces en nosotros. Solo así nacerá la alegría y el agradecimiento sincero de nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga.
Feliz domingo para todos y no se les olvide, 1 de la tarde, conviene que nos detengamos un momento, si es en familia todavía mejor, para orar de la mano de la Madre, para pedir por la paz en nuestro mundo, en nuestros países.